Capítulo 37. La sombra del pasado. Desesperación. Era la única palabra que podía describir lo que Kiba sentía en ese momento. Se quedó paralizado, con la espada firmemente agarrada en su mano temblorosa. El campo de batalla a su alrededor era un completo caos, pero solo podía ver a Issei. Su amigo. Su camarada. Siendo derrotado. Siendo aplastado. Sus instintos le gritaban que actuara, pero algo más lo detenía. Era la misma sensación que había inmovilizado a los demás, impidiéndoles precipitarse, pensando que podían hacer algo para salvarlo. Era miedo. Este elfo de hielo y era mucho más poderoso que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado antes. Su sola presencia abrumadora sofocaba su voluntad de luchar, de actuar. Su aura de hielo y maná era como un muro infranqueable que jamás podrían cruzar, llenándolos de la sensación de que si siquiera movieran un dedo, morirían al instante. El monstruo aún no los había reconocido, pero Kiba sabía que nunca necesitaría hacerlo. Por favor, alguien, y para él, ni siquiera valían la pena matarlos. Kiba apretó la mandíbula cuando otro golpe aterrizó. Alguien y yo hice, quizás fue la desesperación lo que dio a Rías la fuerza y la voluntad para moverse, para intentar hacer algo, lo que fuera, para ayudar a Issei. Aegis la detuvo antes de que el propio Kiba pudiera hacerlo, justo cuando la onda expansiva de otro golpe devastador hizo temblar todo el templo. No había nada que ella pudiera hacer. Nada que ninguno de ellos pudiera hacer. Correr ahora solo la mataría. Ayúdalo, y fue en ese momento cuando su sombra apareció. Justo cuando Kiba creía perdida toda esperanza, una ola de oscuridad surgió del lugar donde Issei había caído, cubriendo el suelo de piedra roto bajo ellos. Se expandió en un círculo, alcanzando un radio de 50 metros antes de desvanecerse, dejando solo una sensación siniestra con estelas de sombras que se retorcían tenuemente en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras Kiba miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, observando cómo los soldados de las sombras caídos comenzaban a ponerse de pie, y los que aún permanecían en pie avanzaban con renovada fuerza contra sus oponentes élficos. Sus figuras irradiaban un aura vibrante bajo la luz, pero no los colores familiares con los que Kiba y todos los demás los conocían, sino un púrpura profundo, casi violento. Durante toda la batalla, las fuerzas élficas habían mantenido la ventaja gracias a su aparente inmensidad numérica y su implacabilidad, a pesar de la naturaleza imperecedera de las sombras, pero esa ventaja se había esfumado. Ahora se encontraban completamente a la defensiva. De hecho, la palabra arrasados era la única que encajaba, mientras el ejército de las sombras, totalmente reformado y revitalizado, cargaba directamente contra sus filas y las destrozaba. Cualquier formación previa de los elfos se rompió casi al instante cuando el comandante Sombras abrió un camino de destrucción entre sus filas, aniquilando todo a su paso con una fuerza y poderes mucho mayores que cualquier cosa que Kiba les hubiera visto antes. Incluso los soldados estándar eran más rápidos y fuertes que nunca. Donde antes un solo soldado luchaba contra un elfo de hielo en igualdad de condiciones, ahora uno solo bastaba para abrumar y matar a 2 o 3 enemigos con poco esfuerzo, regenerándose casi instantáneamente al ser abatido. Y en el centro de todo estaba Issei. Kiba sintió una oleada de alivio al ver a su amigo de nuevo en pie, tras haber obligado al maestro elfo a retirarse con un simple movimiento del brazo. Pero al mismo tiempo, junto con ese alivio, una creciente sensación de inquietud lo invadió. Había algo extraño en él. Algo diferente, mientras se enfrentaba al maestro elfo de hielo que, momentos antes, lo había estado abatiendo mientras una aura violenta de oscuridad lo rodeaba. Al mismo tiempo, el maestro elfo de hielo simplemente le devolvió la mirada. Su rostro estaba tranquilo, pero Kiba también notó un sutil cambio en su expresión. Sus ojos parecieron entrecerrarse ligeramente, no por miedo, sino por sorpresa y luego satisfacción, como si hubiera esperado que algo así sucediera. Kiba parpadeó, y en ese instante, Issei apareció repentinamente frente a él y los demás, golpeando con su mano desnuda una lanza de hielo que el maestro elfo de hielo les había lanzado con un movimiento de muñeca. La lanza se hizo añicos, pero no sin causar daño.
En el momento del impacto, explotó hacia afuera en una violenta ráfaga de vientos gélidos y fragmentos de hielo, obligando a Kiba y a los demás a prepararse mientras una ola de escarcha los envolvía. Incluso con Égida protegiéndolos de un impacto directo, el impacto fue más que suficiente para hacerlos tambalearse. Rápido. Fue lo único que resonó en su mente mientras Kiba Yuto miraba la espalda de su amigo, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta por la incredulidad. Hice. Rías gritó suavemente, pero la figura frente a ella no respondió, su mirada fija solo en el enemigo. Así que por fin te has revelado, dijo Sillad con una sonrisa burlona, levantando las manos al tiempo que un par de dagas blancas se materializaban en ellas. ¿Te preocupa que rompa tu preciado recipiente? ¿Quién y quién eres tú? La voz de Drake resonó en su mente, mezclada con confusión. En respuesta, Issei no dijo nada. Luego, sin previo aviso, desapareció. Una fracción de segundo después, Issei reapareció frente a Sillad, su mano se lanzó hacia adelante como un rayo oscuro y agarró al elfo por la garganta. ¿Y el tuyo? ¿Lo hizo Yougmund?, preguntó finalmente, con voz fría como el acero, mientras Sillad forcejeaba para soltarse. A pesar de la resistencia, ni siquiera se inmutó, y sus dedos solo apretaron aún más el cuello de Sillad. ¿Quién fue? ¿Acaso importa? Sillad jadeó, con una sonrisa burlona dibujándose en su rostro antes de abrir la boca de golpe, liberando una enorme y concentrada bocanada de viento helado hacia el joven que lo tenía agarrado por el cuello. Issei lo soltó justo a tiempo, girando el cuerpo y desplazándose lateralmente con un movimiento fluido, esquivando por poco la ola de escarcha que atravesó el aire y congeló una vasta área en hielo sólido. Ese truco no funcionará dos veces. Issei habló. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se lanzó de nuevo hacia adelante, describiendo un amplio círculo antes de abalanzarse por un lado. Las dagas del despertar Kamish brillaron en sus manos a mitad de movimiento, atacando a Sillad con una velocidad cegadora. El elfo de hielo reaccionó al instante, girando para recibir el arma con una de las suyas, deteniendo el golpe con un fuerte golpe metálico. Una onda expansiva surgió del breve choque, reverberando por el campo de batalla y sacudiendo el aire como un redoble de tambor antes de que ambos combatientes se separaran de un salto, solo para arremeter de nuevo con mayor ferocidad. Una vez más, Issei atacó primero, sus espadas cortando el espacio entre ellos en una tormenta de arcos feroces, obligando a Sillad a la defensiva. El elfo de hielo apretó los dientes, igualando el ritmo golpe a golpe, sus dagas eran un borrón de luz blanca mientras desviaba y contraatacaba. Cada vez que sus armas chocaban, resonaba como un trueno. Las grietas se abrieron paso a través del templo en ruinas que los rodeaba, mientras el suelo retumbaba bajo sus pies. Fragmentos de hielo y escombros salieron disparados en todas direcciones a medida que el duelo se intensificaba en velocidad y violencia, obligando a la nobleza gremoria a retirarse del área, observando conmocionada y desconcertada cómo las figuras chocaban como estrellas fugaces gemelas, colisionando y rebotando por el campo de batalla en cegadores destellos blancos y negros. El cielo multicolor de la brecha dimensional sobre ellos parecía temblar con cada intercambio, la luz destellaba en sus armas mientras el aire a su alrededor se distorsionaba, atrapado entre erupciones de escarcha y sombra. Y aún así, a medida que avanzaba el duelo, estaba claro quién tenía la ventaja. Con cada paso, cada golpe, cada onda expansiva que atravesaba las ruinas del templo como una tormenta furiosa, la presión aumentaba. Issei seguía acelerando, moviéndose más rápido y golpeando con más fuerza con cada golpe, mientras que Sillad se veía obligado a adoptar una postura defensiva, sus espadas ya no salían para golpear, sino para defenderse de la embestida. TCH, siseó el elfo de hielo, tensando los músculos de la mandíbula al recibir otro golpe y desviarlo con un amplio arco. La fuerza bruta lo obligó a retroceder unos pasos, justo lo suficiente para que Sillad usara su poder. La escarcha estalló al alzar los brazos, desatando una tormenta de hielo en espiral por el campo de batalla que lo congeló todo a su paso. Pilares de hielo surgieron del suelo, envolviendo a varios guerreros elfos y soldados de las sombras en su interior, congelándolos antes de que pudieran reaccionar. Pero todo eso no logró frenarlo.
La escarcha que se aferraba a su cuerpo se quebró y se desprendió mientras corría hacia adelante. Gruesas capas de hielo generadas por la temperatura bajo cero intentaron aferrarse a sus extremidades, solo para ser pulverizadas por la presión que irradiaban sus movimientos. Se precipitó hacia adelante a través de la tormenta, atacando las granizadas de hielo que Sillad le lanzaba, destrozándolas en el aire antes de que pudieran alcanzar su objetivo. ¡Qué problemático!, murmuró Sillad antes de construir varias lanzas de hielo, lanzándolas todas hacia él con un movimiento de brazos, pero nada importó. Cada golpe de sus dagas atravesaba la barrera helada como papel, esparciendo fragmentos en todas direcciones mientras Issei continuaba su avance. Su velocidad distorsionaba el espacio a su alrededor mientras desaparecía en una explosión de sombras antes de reaparecer detrás de Sillad para cortarle el cuello. El elfo de hielo alzó su espada para bloquear, pero apenas logró levantarla a tiempo para detener el golpe. Lo que no esperaba, sin embargo, era que la hoja de su arma se astillara al impactar, incapaz de soportar la fuerza del golpe. Abrió los ojos de par en par y se obligó a retroceder de un salto, levantando una mano para presionar el corte sangrante en el lado izquierdo de su cuello, donde la hoja roja había cortado justo antes de que pudiera moverse. El corte no era tan profundo como para ser mortal, pero casi para su gusto. Gruñendo, Sillad reunió su poder y alzó una mano al cielo. Brillantes glifos azules y blancos se formaron en una rápida espiral, y de la tierra helada tras él, un colosal golem de hielo se alzó con un rugido que sacudió todo el campo de batalla, derrumbando lo que quedaba de las ruinas del templo bajo su poder. Tenía más de 30 metros de altura, sus puños crujían la piedra con cada golpe, y la escarcha resbalaba de su cuerpo en densas olas gélidas. «Oh, por fin algo nuevo», dijo Issei mientras miraba al golem de hielo, casi divertido. Pero aún así, Sillad abrió los ojos de par en par al ver una oscura mancha descender del cielo, mientras que su golem de hielo apenas tuvo tiempo de alzar los brazos antes de que una enorme espada le atravesara el cuerpo de un solo golpe descendente. Toda la construcción se convulsionó antes de desmoronarse en escombros congelados, de los cuales Gladio emergió con un movimiento de su enorme espada. Sillad fulminó con la mirada al caballero que avanzaba antes de sentir, de repente, una fuerte ráfaga de viento rozándole la mejilla. Sin dudarlo, alzó el brazo libre, interceptando con el dorso de la mano la daga invisible a escasos centímetros de su garganta, deteniéndola justo cuando Vlade se despojaba de su invisibilidad y se revelaba para dedicarle a Sillad una amplia sonrisa burlona que lo llenó de furia. Y lo distrajo lo suficiente para que Vulcan le estrellara un enorme pilar de piedra. El impacto destrozó el arma improvisada y mandó a volar al elfo de hielo. Antes de que pudiera tocar el suelo o recuperarse, Issei apareció junto a él como un borrón, con los ojos brillando con una intensa luz púrpura, y le asestó un brutal puñetazo en el estómago. El golpe lanzó a Sillad como una bala contra una torre helada, que explotó al impactar, haciendo que fragmentos y esquirlas de hielo salieran disparados en todas direcciones. Apretando los dientes, Sillad intentó ponerse de pie, pero la estructura rota se derrumbó sobre él cuando Issei levantó una mano y la atrapó desde la distancia. «Puede que estos tipos no sean míos, pero aún así quieren matarte», dijo Issei mientras Vulcan emitía un rugido estremecedor, observando cómo Sillad soplaba con fuerza los escombros que tenía encima y se alzaba con un gruñido furioso. La escarcha crepitaba sobre su piel azul pálido mientras su maná brotaba de su cuerpo en oleadas caóticas. Su cabello, salvaje e indomable, se movía a su alrededor como una llama blanca, brillando con el poder inimaginable que corría por sus venas. «¿Crees que has logrado algo?», bramó, extendiendo los brazos mientras un largo tridente se materializaba en su mano izquierda en una ráfaga de viento gélido. «Déjame mostrarte mi verdadero grieta». Antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, la sangre brotó repentinamente de su hombro izquierdo y luego de su muslo derecho. Su cuerpo se convulsionó cuando Sillad dio un paso al frente, tambaleándose, mientras más sangre brotaba de su espalda y costado, desgarrándose músculos y huesos bajo la tensión causada por liberar su propio maná. «Parece que esta nave tuya aún es imperfecta, Sillad». Una voz profunda y áspera cortó el aire.
De las olas de escarcha y maná que emanaban de Sillad, una figura flotante emergió junto al elfo de hielo sangrante, envuelto en una túnica negra andrajosa. Su larga cabellera gris plateada ondeaba al viento bajo la sombra de su ornamentada capucha, mientras que sus ojos dorados brillaban con una malicia sobrenatural. Yogumund. Gruñó Sillad mientras miraba al hombre que flotaba a su lado. Dijiste que la nave resistiría incluso si desatara mi poder. Te equivocaste, Sillad, solo dije que nuestros cálculos eran sólidos. Tú eres el culpable de tu propia precipitación. Si tan solo hubieras logrado reprimir tu deseo de venganza y hubieras esperado un poco más, dijo Yogumund con calma, provocando la burla de Sillad antes de mirar a Issei y inclinar la cabeza ligeramente, casi con burla. Nos volvemos a encontrar, monarca de las sombras. Por lo que parece, tu nuevo recipiente también se está desmoronando. Issei mantuvo su atención fija en Sillad y Yogumund, aunque sabía exactamente a qué se refería este último. A pesar de no haber sufrido heridas durante el duelo, la sangre le corría por el antebrazo derecho, goteando hacia el suelo desde la punta de los dedos. Aunque estaba bien y se mostraba como tal, su respiración se había vuelto irregular, y las venas de su cuello y sien latían peligrosamente mientras una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. Además, cada leve movimiento le provocaba un dolor abrasador en los músculos, pues cada uno le gritaba que habían llegado a su límite. Pero aún así, ninguna de ellas era tan preocupante como las brillantes líneas de grietas que habían comenzado a extenderse lentamente por su rostro y cuello. Aún podría sacarlos a ambos aquí mismo, dijo con voz tranquila y firme. Yogumund rió entre dientes con una sonrisa sombría, con sus ojos dorados brillando mientras sonreía con suficiencia. Quizás. ¿Pero a qué precio? Señaló sutilmente hacia el campo de batalla que aún retumbaba en la distancia. Aunque nos mataras a ambos aquí, tu nave probablemente se desintegraría en el proceso, simplemente por inhibir activamente su cuerpo. Todo por lo que has trabajado hasta ahora sería en vano, pero lo más importante, ¿quién quedaría para impedir que el resto masacremos a todas las criaturas vivientes de este mundo si eso sucede? Nunca lo olvides, solo hay uno de ti, mientras que nosotros somos muchos. Luego miró a Sillad, quien se había enderezado. Es hora de que nos vayamos de aquí, Sillad. He visto lo que necesito, incluso si tu nave falló hoy. Yogumund volvió a mirar a Issei, quien entrecerró los ojos al oír sus palabras. Nos volveremos a ver, monarca de las sombras. La próxima vez, te mataré seguro, Sun Jinwoo. A ti y a ese, recipiente tuyo, dijo Sillad con una sonrisa burlona en el rostro. En respuesta, Jinwoo simplemente le mostró el dedo medio. Con eso, un portal giratorio de energía roja oscura se abrió tras ellos. Yogumund se giró sin decir nada más y flotó a través de él. Sillad lo siguió un paso atrás, su mirada asesina se posó en Jinwoo un instante más antes de desvanecerse también en el vacío. El portal se selló, y los elfos restantes se retiraron rápidamente a través de las puertas que se cerraban por las que habían venido. Además, Bedelia no estaba a la vista, abandonando el campo de batalla, sembrado de los cadáveres de los elfos de hielo caídos, en un silencio quieto y opresivo. Issei-kun. Fue cuando ya no quedaba ningún enemigo en el campo de batalla que Sun Jinwoo se dejó caer sobre una rodilla, golpeando el suelo con el puño para evitar caer hacia adelante. Sin embargo, su cuerpo temblaba bajo la tensión mientras las grietas se extendían con mayor rapidez por su piel, brillando tenuemente con una luz violeta pulsante. De esas fracturas, diminutos fragmentos rojos y morados comenzaron a desprendiéndose de su rostro, brazos y hombros, flotando como brasas en la brisa y desapareciendo uno a uno en el aire. Rías y sus sirvientes intentaron correr hacia su Issei, pero una explosión de energía causada por el maná que brotaba incontrolablemente de su cuerpo los detuvo y los obligó a mantener la distancia, incapaces de acercarse mientras todo el campo de batalla retumbaba bajo la tremenda presión, con vientos y estelas sombrías que giraban ferozmente a su alrededor en un torbellino de oscuridad. Y entonces, tan rápido como había llegado, la tormenta cesó de golpe. Los vientos azotaron el aire durante unos segundos más antes de dispersarse por completo como niebla bajo la luz del sol.
El maná continuó escapando de su cuerpo por un breve instante, pero ya no era completamente negro con un resplandor violeta, sino que brillaba con un intenso color carmesí. Y sistema 2.0 reiniciado. Recalibración terminada. Transferencia de control iniciada y apenas notó las notificaciones que aparecieron ante sus ojos, Issei dejó escapar un jadeo agudo al sentir que le ardía el pecho y sus músculos protestaban. Las grietas brillantes que recorrían su piel vibraron una vez antes de cerrarse, dejando solo rastros tenues que se desvanecieron segundos después. Por un momento, se quedó allí parado, permaneciendo congelado en la misma posición antes de que su fuerza finalmente se agotara, haciendo que su cuerpo se desplomara hacia adelante. Lo último que sintió Issei Yudou antes de sentir que su conciencia se alejaba una vez más fue el calor de sus amigos mientras corrían hacia él y lo atrapaban en sus brazos antes de que pudiera colapsar por completo. Todas las funciones operativas. Sus sentidos fueron recobrando poco a poco. El aroma lino fresco y flores flotaba en el aire, llenándole la nariz al respirar profundamente. Sentía el cuerpo pesado, pero también estaba rodeado por la calidez y la comodidad de una cama suave y su manta. Abrió los ojos lentamente. El techo sobre él era alto, con molduras ornamentadas y una lámpara de araña que proyectaba una suave luz sobre el espacio. La luz del sol se filtraba en la habitación a través de las cortinas color carmesí que cubrían la ventana, tenue pero suficiente para que él supiera que era de día. Issei reconoció el lugar. Era su dormitorio en la residencia Gremori, en el inframundo. «Compañero». Drake gritó aliviado en el fondo de su mente mientras Issei se incorporaba lentamente, haciendo que la manta se deslizara de su pecho y mirara alrededor de la habitación. Una maceta llena de lavanda fresca reposaba en la mesita de noche junto a su cama, y junto a ella estaba la figura de edición limitada de Gladio, el que portaba su antiguo, pero característico, mandoble Magitech. La vista le dibujó una pequeña sonrisa en el rostro. Millikas debía haber venido a visitarlo. «Drake, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente?» «3 días, compañero», respondió Drake, lo que hizo que Issei abriera un poco los ojos antes de soltar un pequeño suspiro. «¿Cómo te sientes?» «La verdad es que me siento bien. Solo tengo un poco de hambre, supongo», respondió Issei. La pesadez que había sentido antes se había desvanecido, y salvo un poco de rigidez, su cuerpo se sentía normal. «Hola, Drake». «¿Sí? ¿Qué demonios pasó?», preguntó finalmente. «Dime tú», respondió el dragón celestial antes de continuar con su propia pregunta. «¿Qué fue lo último que recordaste?» «Ser golpeado por Sillad». Issei respondió con voz neutra, mientras un dolor agudo lo recorría, como un eco del impacto de cada golpe recibido. Imágenes de ese momento, de Sillad de pie sobre él, con sus puños fríos destrozándolo con golpes devastadores, cruzaron su visión, tan nítidas que parecía que todo volvía a suceder. «Casi me matan, ¿no? No te voy a mentir, compañero. Estuviste a punto de lograrlo». Drake respondió solemnemente antes de si las cosas hubieran continuado un segundo más así, no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo. Por un momento, Issei permaneció en silencio, con los dedos enroscándose lentamente en la manta que cubría su regazo. Lo cierto era que no necesitaba que Drake se lo explicara para comprender lo cerca que había estado de morir, lo completamente derrotado que había estado ante un enemigo como Sillad. «Todo lo que pasó después, no fui yo, ¿verdad, Drake?» «No, compañero». Y eso fue todo lo que Issei necesitaba escuchar. No fue tan difícil para Issei descubrir esa parte específica, no con todo lo que había visto y todo lo que había aprendido desde el momento en que desbloqueó la subclase Monarca de las Sombras. Issei levantó la vista de su mano y abrió la interfaz del sistema, donde vio la familiar serie de notificaciones que lo esperaban. Solo por la cantidad de mensajes sin leer en su bandeja de entrada, Issei ya tenía una idea bastante clara de qué eran algunas. Aviso: no has podido completar la misión diaria. Bueno, no puedo hacer nada al respecto, murmuró Issei en voz baja mientras se frotaba la cara con una mano. El primer mensaje en su bandeja de entrada fue, como era de esperar, la notificación de que no había completado la misión diaria.
Había llegado 3 veces, una por cada día que había estado fuera. Issei los descartó y los borró de su bandeja de entrada sin pensarlo mucho. No había ninguna penalización, lo que significaba que el sistema probablemente había tenido en cuenta su condición. Sinceramente, fue algo bueno, considerando todo. Con eso en mente, Issei continuó revisando el resto de su bandeja de entrada, encontrando que prácticamente todo seguía igual hasta que se topó con un mensaje en particular. Era el más antiguo, de hacía 3 días, con la fecha de tan solo un par de minutos después de que todo sucediera, si no se equivocaba. Al hacer clic, el mensaje lo dirigió directamente a su panel de misiones, donde Issei descubrió rápidamente que su misión para despejar el castillo del demonio había ascendido a lo más alto de la lista. Si bien los detalles seguían siendo los mismos, su estandarte había cambiado de azul claro a negro intenso, un cambio inconfundible que lo diferenciaba de las demás misiones principales activas. Estaba bastante claro cuál era ahora su prioridad. Justo cuando estaba a punto de salir del menú principal, el suave clic de una puerta al abrirse le llamó la atención. Al girar la cabeza, Issei levantó la vista y vio a una criada de cabello plateado que le resultaba familiar entrando en su habitación. Su habitual expresión tranquila y serena dio paso a la sorpresa en cuanto lo vio sentado en la cama. Oye, Graifia-san. Issei saludó, ofreciendo una risita tímida mientras levantaba una mano en un pequeño gesto. Nivelación del dragón. Entonces, ¿la antigua facción Mao ha desaparecido? En esencia, sí. Sentado en la silla junto a su cama, con Graifia de pie detrás, Sir Sechs asintió levemente mientras hablaba. Había llegado poco después de que Graifia le informara que Issei estaba despierto y ahora le contaba todo lo que se había perdido, desde las pequeñas novedades sobre la frecuencia con la que Rías, Akeno y los demás habían ido a visitarlo, pero que Graifia les obligaba a irse cada vez para ir a la escuela tras quedarse demasiado tiempo, hasta los asuntos más serios sobre el estado actual del inframundo tras el ataque de la facción del viejo Mao en colaboración con la organización terrorista Brigada del Caos. Ciertamente había mucho que asimilar, pero Issei no se quejaba. Ahora que la mayoría de los descendientes del Mao original han muerto, continuó Sir Sechs, su facción se ha desmoronado. El resto se está rindiendo o escondiéndose. Sus partidarios, en cambio, miran hacia los demás descendientes supervivientes con la esperanza de obtener el liderazgo. ¿Inkbuild? Preguntó Issei. Al parecer, en la batalla que tuvo lugar fuera del campo de batalla del Ratingheim, Sir Sechs se enfrentó personalmente y mató a uno de los líderes restantes de la facción del antiguo Mao, Creuser Asmodeus, quien lideró el ataque contra la alianza de las 3 facciones. Y Valí Lucifer, añadió Sir Sechs, lo que hizo que Issei sintiera, comprendiendo. El Akuryukou es su opción más probable debido a su posición. Pero, bueno, ahora mismo sigue su propio camino. ¿Qué hay de Ahuka-san? Preguntó Issei, recordando al demonio de pelo verde que conoció durante la prueba de ascenso de clase media. Supongo que está en serios problemas por la traición de Diodora. Sí, la casa de Astaroth ha sufrido daños considerables por las decisiones insensatas de Diodora. Sir Sechs asintió con la cabeza en señal de confirmación. El líder actual está siendo presionado para que renuncie a su cargo, y se le ha revocado su elegibilidad para engendrar un futuro Mao. A Ahuka también se le ha pedido que asuma la responsabilidad del incidente. Issei exhaló por la nariz. La política sí que era complicada, tal como Afrodita le había advertido una vez. Yo en tu lugar no me preocuparía tanto, Issei-kun, explicó Sir Sechs. Perder a Ahuka ahora sería fatal para nosotros, los demonios, y para la alianza que hemos formado con las otras facciones. Es un hombre con talento para los programas tecnológicos. También es quien creó el sistema de piezas malignas y la teoría básica de los juegos de clasificación. Sobre todo, nunca encontrarás a alguien de su calibre. Y hablando de juegos de clasificación, Sir Sechs expresó otra de sus preocupaciones. También debemos reconsiderar el resto del torneo de la Juventud Demonio. Será demasiado peligroso si los terroristas pueden seguir interfiriendo con ellos tan fácilmente. ¿Entonces lo vas a cancelar? Preguntó Issei, un poco decepcionado.
Tenía muchas ganas de enfrentarse a Zairaorg y su nobleza. Su combate contra Diodora se había cancelado debido al ataque, pero una victoria los habría acercado un combate más a la final, donde sin duda llegarían los Bael. Es difícil decirlo y aún tenemos que reflexionar sobre los asuntos, pero hay un partido que todos quieren ver por encima de todo, pase lo que pase. Issei no necesitó preguntar. Ya sabía de cuál estaba hablando Circex. También está el duelo entre los Citri y el archiduque Agares, continuó Circex encogiéndose de hombros. Ese también es muy esperado por su valor estratégico comparado con el tuyo y el de Zairaorg, que se trata de poder. Cierto. Issei asintió, entendiendo. Así que aún tiene una oportunidad de competir contra Zairaorg. Otro asunto, Issei-kun, dijo Circex, con un tono más serio, mientras extendía la mano hacia Graifia. La criada de cabello plateado pasó los dedos por la tableta que sostenía antes de entregársela a su amo. Tenemos que hablar de tu encuentro con esa elfa de hielo. Siyad, dijo Issei, interrumpiendo a Circex antes de que pudiera terminar, lo que hizo que tanto él como Graifia arquearan las cejas. Se llamaba Siyad. Circex asintió levemente. ¿Y qué hay del otro individuo que lo ayudó a escapar? ¿Pudiste aprender su nombre también? Issei frunció el ceño. No, a decir verdad, todo es un poco confuso. No mentía. Literalmente no recordaba nada después de que Siyad casi lo matara. No puedo culparte, Issei-kun. Te dieron una paliza. Me sorprendió que tuvieras la fuerza para contraatacar y ganar, declaró Circex, provocando una risita incómoda en Issei. Por suerte, aunque no pudimos grabar gran parte de la pelea, pudimos recuperar una grabación de tu conversación con ellos dos. Les hablaste en su idioma, así que espero que puedas traducirnosla, a ver si podemos aprender algo útil. Deseando hacerlo más que nadie, Issei le quitó la tableta a Circex y presionó el botón de reproducción para que comenzara la grabación. La pelea terminó cuando Siyad comenzó a sangrar por todo el cuerpo al intentar liberar una enorme cantidad de poder, y fue entonces cuando llegó el segundo individuo, hablándole a Ise-Elf en el mismo idioma que Baruka y Alba habían usado para conversar. Yogumunt, Siyad llamó al otro hombre, Yogumunt. Issei tradujo, frunciendo el ceño confundido mientras seguía escuchando la conversación entre Siyad y Yogumunt. Parece que, están hablando de recipientes que Yogumunt creó para ellos. Creo que Siyad estaba inhibiendo un cuerpo que no era el suyo, y este no pudo contener su poder por su precipitación. Eso explicaría por qué su cuerpo empezó a descomponerse al liberar demasiada energía. Circex asintió, reconociendo la información con seriedad. Pero Issei apenas registró el comentario. Tenía la vista fija en la pantalla de su regazo, no porque le sorprendiera que lo llamaran recipiente, sino porque oír a Yogumunt decirlo había confirmado sus sospechas. ¿Pero qué quería decir con que también se estaba desmoronando? ¿Era esa la razón por la que había estado inconsciente tanto tiempo? Pero lo más importante, y si era un recipiente, entonces ¿para quién? Issei-kun, ¿estás bien?, preguntó Circex, poniéndole una mano en el hombro para llamar su atención. Parpadeando, Issei miró al Mao carmesí y a su reina antes de asentir rápidamente. Sí, Issei asintió, aunque la confusión y la tensión en su voz delataron sus palabras. Me siento bien. Solo, intento entender lo que dijo Yogumunt. ¿Qué podría significar? Podríamos dejar esto para más tarde si quieres, dijo Circex, pero Issei inmediatamente negó con la cabeza. Está bien, Circex-san. De verdad. Issei dijo con seguridad antes de volver la mirada a la escena. Siguió escuchando atentamente la conversación, traduciendo las palabras a medida que surgían, mientras ofrecía su propia perspectiva sobre lo que Yogumunt podría haber querido decir. Sin embargo, omitió deliberadamente la parte donde Yogumunt se había referido a él como el monarca de las sombras, sin estar seguro de si se trataba solo de una clase o de algo mucho más significativo. Además, sabían del sistema. Le hablaban como si ya lo hubieran conocido, o al menos supieran de él. Si eso fuera cierto, y si ya dijo que me mataría la próxima vez que nos viéramos, Issei hizo una pausa a mitad de la oración, sus ojos se abrieron al escuchar el nombre que Siyad gritaba. Llámalo.
Sung-jin Woo. ¿Qué pasa, Issei-kun? Nada, dijo Issei rápidamente, mirando a Sir Sech y continuando con una risita nerviosa. Estaba, solo un poco preocupado de que si Yat dijera que me mataría sin dudarlo la próxima vez que nos viéramos, eso es todo. Sir Sech no parecía convencido, pero decidió no insistir. Issei entonces miró a Graifia y la vio dirigiéndole la misma mirada sospechosa, lo que lo llevó a bajar la vista de inmediato para evitar sus miradas. Fue entonces cuando se fijó en la fecha en la parte superior de la pantalla. Espera, hoy es el día del deporte en la Academia Kuo, dijo Issei de repente. Issei-kun, deberías descansar. Acabas de despertar, le recordó Sir Sech mientras Issei se levantaba apresuradamente de la cama y se marchaba. Además, Rias ya informó a la escuela que estarás ausente el resto de la semana y no asistirás al evento. Issei se detuvo un momento, rascándose la nuca con una sonrisa tímida. Sí, lo entiendo. Pero me siento muy bien, te lo prometo. Luego se acercó a Graifia y le devolvió el tazón vacío de sopa de pollo antes de tomar el vaso de agua que ella había dejado en la mesita de noche para beberlo todo de un trago. Gracias, Graifia-san. La sopa de pollo también estaba buenísima. Tras decirle eso a la criada de cabello plateado, Issei activó su habilidad intercambio de sombras y desapareció en un remolino de oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció en el espacio familiar del área de entrenamiento en el primer sótano de su casa, parado exactamente donde había estado momentos antes el soldado de sombras al que le había ordenado quedarse. Al salir al pasillo, Issei miró a su alrededor y notó que la casa estaba vacía. Sus padres estaban trabajando y todos en la escuela asistiendo al día del evento deportivo. Saliendo rápidamente del lugar, Issei fue a su habitación y se puso el uniforme, alisándose las arrugas al verse en el espejo. Se detuvo un momento, frunciendo el ceño ligeramente al mirarse. Sus ojos se veían un poco más cansados de lo habitual, sin duda por todo lo sucedido, pero por lo demás, parecía el mismo de siempre. Agarrando su mochila y echándosela al hombro, Issei bajó apresuradamente las escaleras y salió de la casa, saliendo al cálido sol otoñal de la mañana. Sin perder ni un segundo, Issei echó a correr, aumentando rápidamente el ritmo hasta que corrió por el camino familiar a la escuela. Sus zapatos golpeaban contra el pavimento, las hojas se dispersaban a su paso mientras corría por las calles residenciales, saludando con la mano a los ancianos que se encontraba caminando a la escuela cada mañana, antes de doblar la última esquina para llegar a las puertas de la escuela, abiertas de par en par para recibir a los visitantes y participantes del evento. Pancartas coloridas colgaban en la entrada, y el sonido de las voces de los estudiantes se mezclaba con los fuertes anuncios de los altavoces que resonaban por todo el recinto escolar. Desde la distancia, el campo deportivo apareció a la vista, lleno de actividad, estudiantes con uniformes de gimnasia, padres animando en las gradas y maestros supervisando los eventos con portapapeles en mano. Mientras atravesaba la puerta, Issei pasó corriendo junto a dos caras muy familiares. Espera, Issei. Creí que seguías en el extranjero con el subdirector. Le gritó Matsuda, mientras Motoama se ajustaba las gafas con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Volví temprano. Gritó Issei por encima del hombro sin aminorar la marcha, agitando la mano rápidamente mientras seguía corriendo hacia la pista. Llegó al borde de la pista justo cuando sonó el silbato y el público vitoreó. Los concursantes avanzaron a toda velocidad en parejas, con pasos desiguales, luchando por mantener la sincronización durante la carrera a tres piernas. Algunos rieron, otros tropezaron, y una pareja ya tropezó a los pocos metros, cayendo al suelo hecha un ovillo. El polvo se alzaba alrededor de los corredores mientras avanzaban, abrazados para mantener el equilibrio y el apoyo. Mirando hacia adelante, Issei vio rápidamente a Asia y Xenovia corriendo juntas por la pista, con rostros llenos de determinación. Con un último impulso, las dos chicas se adelantaron, superando a la pareja más cercana al cruzar la línea de meta. La multitud estalló de nuevo, estudiantes y padres visitantes vitoreando a gritos mientras Asia y Xenovia se detenían con dificultad, jadeando y sonriendo victoriosamente.
Issei aplaudió, observando la escena con una amplia sonrisa antes de levantar la mano para saludar a Asia al ver que de repente lo miraba. La rubia se quedó paralizada a medio paso, parpadeando rápidamente como si no pudiera creer lo que veía. Entonces, sin dudarlo, corrió hacia él justo cuando Zenobia terminaba de quitarse la tela que los ataba los tobillos. Las lágrimas brotaban de sus ojos esmeralda mientras pasaba rozando a la multitud de estudiantes y se abalanzaba sobre él, abrazándolo con fuerza por la cintura mientras hundía el rostro en su pecho. Hola, Asia. Issei rió nerviosamente, frotándose la nuca mientras miraba a su alrededor. Todos lo miraban, algunos divertidos, otros celosos, pero antes de que pudiera pensar en nada más que decir, Zenobia corrió y lo abrazó. Luego llegó Irina, que había estado observando y animando a sus amigas, radiante como el ángel que era al unirse al abrazo grupal. Y luego Irrías. Akeno. Koneko. Enmarañar. Intbi. Incluso Kiba y Gasper, interviniendo para rodearlo en un círculo creciente de calidez y alivio. Por un instante, toda la escuela se quedó mirando, completamente atónita ante la escena, pero a Issei ya no le importó. Su expresión se suavizó al observarlos a cada uno, abrumado por el cariño que no sabía que necesitaba. Lo siento, chicos, dijo, en voz más baja. Los preocupé, ¿verdad? Por un breve momento, la imagen de Sillad de pie sobre él, con su puño frío listo para aplastarle el cráneo, apareció en su visión. Pero pasó inmediatamente a medida que sus brazos se movían, lentamente al principio, luego abrazando completamente a los que lo rodeaban. Capítulo 38 Nueva vida. ¿Quieres un poco de té, Issei-kun? Oh, claro. Issei asintió, sonriéndole a Keno mientras levantaba la vista de su tarea, en la que había estado trabajando desde que llegó al salón del club esa tarde. Era un día relativamente tranquilo en la Academia Kuo, 2 semanas después del festival deportivo y del ataque de la Brigada del Caos en el inframundo. La calma se había mantenido desde entonces, lo que les dio a Issei y a todos en el club de investigación de lo oculto una oportunidad única para volver a sus rutinas habituales de preparatoria. Tras dejar la bandeja que ella traía sobre la mesa, frente a él, Akeno le devolvió la sonrisa antes de servir su té verde característico en una taza. El vapor se elevó en delicados remolinos, llenando el salón del club con una suave fragancia. Sonriendo y asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento hacia su novia, Issei aceptó la taza de sus manos, sintiendo el calor impregnarse en sus palmas antes de tomar un sorbo. ¿Tienes algún problema?, preguntó Akeno, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras sus ojos se posaban en su cuaderno. Actualmente, solo estaban ellos en el salón del club. Ria se iba a reunir con el consejo estudiantil con Kiba, y los demás tenían sus propias actividades escolares antes de continuar con sus actividades demoníacas al final del día después de clases. En realidad no. Es el mismo problema de matemáticas, nada más. Issei respondió encogiéndose de hombros, dejando el vaso medio lleno antes de volver a coger el lápiz para darle vueltas entre los dedos. Akeno miró con más atención antes de señalar una de las líneas que había escrito. Si intentas reorganizar la ecuación desde aquí, el problema se resuelve mucho más fácilmente. Issei parpadeó y usó el borrador para borrar el error antes de anotar los pasos corregidos. Vaya. Eso sí que funciona. Akeno sonrió, apoyando la barbilla en la palma de la mano. ¿Ves? A veces solo necesitas un poco de ayuda. Le dedicó una sonrisa torcida. Creo que debería empezar a pedirte ayuda más a menudo. Sabes que siempre estoy feliz de ayudarte, Issei-kun, sin importar el problema. Akeno le sonrió radiante a su novio, lo que hizo que Issei se volviera y la mirara fijamente un momento antes de devolverle la sonrisa con una amplia sonrisa. Al volver a hacer el resto de su tarea, pronto notó que Akeno seguía cerca. Al volver a mirarla, vio su leve ceño fruncido mientras se sentaba en el sofá junto a él. Oye, Issei-kun, comenzó en voz baja. ¿Sabías que Ria se inscribió recientemente para el Raiding? ¿En serio?, preguntó Issei sorprendido.
Los trabajos diabólicos que Ria solía aceptar no se parecían en nada a eso, pues variaban desde escuchar los problemas de clientes adinerados hasta eliminar maldiciones de sus reliquias. Participar en incursiones, adentrarse en puertas llenas de bestias mágicas y participar en su limpieza derrotando a esos monstruos, no es que dudara de su novia de cabello carmesí y de su capacidad para manejarlo, pero ese tipo de trabajo diabólico seguía siendo un gran salto respecto al tipo de trabajo que ella normalmente aceptaba. Sin embargo, no tenía nada en contra, ya que había querido preguntarle si quería unirse a él desde que empezaron a llegarle las solicitudes de ayuda de los héroes. Normalmente, era responsabilidad de los demonios de clase alta y su nobleza gestionar las puertas que aparecían en el territorio que supervisaban, a menos que el nivel de amenaza superara su capacidad de control, en cuyo caso debían informar a los profesionales. Sin embargo, Rías y Sona nunca se habían visto obligadas a enfrentarse a tales desafíos. Por razones que nadie parecía poder explicar, las puertas nunca habían aparecido en Quo desde sus primeras apariciones hacía más de 17 años, lo que significaba que las dos herederas nunca habían tenido que liderar incursiones a pesar de estar plenamente cualificadas para ello, según había oído Issei. Sí. He oído que trabajará con un equipo de incursión del Emporio Carmesí la semana que viene. Aunque su padre solo le permitió participar como apoyo por ahora, ya sabes cómo es eso. Issei asintió, comprendiendo. Que Rías trabajara para su padre y su emporio era algo que no le costaba nada esperar, pero también podía imaginarse a Lord Gremorio poniéndose a que participara con los equipos de ataque principales al principio. Incursionar era peligroso, fácilmente uno de los trabajos demoníacos más peligrosos del momento, después de todo, y debió de costarle bastante convencer a Seopticus, dado lo mucho que se preocupaba por su hija y su bienestar. Tras una breve pausa, Akeno sonrió antes de añadir: en cuanto me convierta en un demonio de clase media, pienso hacer lo mismo. ¿Tú también?, preguntó Issei, abriendo ligeramente los ojos por la sorpresa. Sí, y yo, Rías y yo, esperamos que puedas enseñarnos lo que hay que hacer cuando llegue el momento. Akeno asintió, su sonrisa se desvaneció ligeramente al mirarse las manos, lo que hizo que Issei se detuviera y la mirara antes de poder acceder de todo corazón a su deseo. Los recientes acontecimientos me han hecho comprender realmente lo débil que era, Issei-kun. Issei parpadeó, sorprendido por la seriedad de su tono, y por el momento, el brillo burlón habitual en sus ojos no se encontró por ninguna parte mientras lo miraba. Entonces lo comprendió. Issei había estado pensando mucho en ello, en su batalla contra Sillad, en lo mucho que lo había superado el elfo de hielo, en cómo Sillad lo había superado en todos los sentidos. Su mente estaba fija en cómo fortalecerse, en cuanto necesitaba subir de nivel para enfrentarse a un enemigo tan abrumador, en cierto modo, aún podía sentir cada golpe que Sillad le había asestado, a pesar de que su recuperación había sido rápida gracias a su habilidad. Nunca se le había ocurrido cómo se sentían los demás, con cuánta desesperación habían querido correr a ayudarlo, y cómo su incapacidad para mover siquiera un músculo, paralizados por el miedo y el terror, debió de pesarles mucho en sus propios pensamientos. Se lo guardaron para sí mismos, pero él podía verlo en sus ojos en ese entonces. Después de todo, ellos se preocupaban por él tanto como él se preocupaba por ellos. No pude hacer nada cuando luchaste contra ese elfo de hielo. Me quedé clavada en el suelo, demasiado asustada para hacer algo por ayudarte. No quiero que eso vuelva a suceder jamás, afirmó Akeno con firmeza, con una determinación ardiente que no dejaba lugar a dudas. Quiero volverme más fuerte que nunca, para poder luchar a tu lado, Issei-kun. Issei abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Quería decirle que su deber era protegerla a ella, a Rías y a todos los demás. Que nunca tendrían que correr los mismos peligros que él, porque él estaba allí para afrontarlos, porque esa era la razón por la que se esforzaba por hacerse más fuerte. Pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Akeno, y probablemente Rías también, nunca habían deseado que llevara esas cargas solo. Lo que querían era la fuerza para mantenerse firme y luchar a su lado, para ayudarlo en todo lo posible. ¿Podemos inscribirnos en grupo?, preguntó Issei, y Akeno asintió.
Por el momento, los únicos demonios de su nobleza que estaban calificados para participar en la incursión eran él y Rías, y Akeno podría unirse pronto, ya que presentaría su prueba de ascenso a clase media en unos días. Era normal que se contratara a toda una nobleza, ya que la fuerza numérica y el trabajo en equipo eran cruciales en cada incursión, especialmente con el brote actual de puertas rojas en todo el mundo. A Issei le encantaría saber si Ravel e Inkbild también estaban interesadas en unirse. Tenía la sensación de que la primera sería genial trabajando como apoyo incluso como líder de incursión. Genial, hagámoslo entonces. En cuanto te conviertas en un demonio de clase media, los tres deberíamos registrarnos juntos para las incursiones, dijo Issei, asintiendo con la cabeza hacia Akeno, quien le sonrió radiante en respuesta. Gracias, Issei-kun dijo, haciendo que Issei le sonriera. A decir verdad, Rías y yo estábamos un poco preocupadas por tu reacción, ya que nunca habíamos hecho algo así, y sabes muy bien lo peligrosa que puede ser una incursión. Y Issei se rascó la nuca y soltó una risita. Sí, lo sé. Pero, para ser sincero, prefiero apoyar este tipo de decisiones. Además, siempre he querido que nos convirtiéramos en demonios de clase media y nos enfrentáramos a una puerta juntos. Sería muy divertido. La sonrisa de Akeno se ensanchó al iluminarse sus ojos. Entonces es una promesa. En cuanto apruebe la prueba, lo haremos realidad. Claro que sí. Dijo Issei, haciendo que Akeno se inclinara hacia adelante y le diera un rápido beso en la mejilla. Creo que hablaré con Rías también más tarde. Quizás podamos convencer a su padre de que la deje unirse al equipo de incursión cuando yo esté cerca para asegurarnos de que esté a salvo. No es que dudara que los hombres y mujeres que trabajaban para el Emporio Carmesino harían todo lo posible por protegerla, pero la presión de tener que salvaguardar a la hija de su jefe sin duda reduciría sus capacidades de combate. Y él tenía un ejército entero para asegurarse de que nadie se acercara siquiera a tocarla. A Rías le alegrará oír eso. Y, sinceramente, a mí también. Akeno le sonrió justo cuando la puerta del salón del club se abrió. Rías entró con Kiba a su lado. La heredera de cabello carmesí cruzó la habitación y se sentó en el asiento que Akeno acababa de dejar libre mientras su reina le guiñaba un ojo juguetón a su novio antes de levantarse y regresar a su puesto, dejando que su mejor amiga se acomodara junto a Issei. Entonces, ¿cómo estuvo la reunión con el consejo estudiantil? Preguntó Issei, volviéndose hacia ella. Ria sonrió. Dentro de un mes tendremos el festival escolar. Será igual que el año pasado, donde cada club y aula preparará una tienda o atracción para que todos disfruten. Issei soltó una risita. Seguro que tenemos un montón de eventos y festivales aquí. ¿No abrió el club de investigación de lo oculto una casa embrujada el año pasado? No pude verla, pero oí que era muy popular y daba miedo porque todo parecía tan realista. Sí. Usamos fantasmas de verdad después de todo. Quedó mejor de lo que esperaba, respondió Rías con la naturalidad que sentía. ¿Y en serio? Sí. También contraté a unos yokai locales que vivían en el pueblo para el trabajo. Como tenían dificultades para encontrar trabajo en ese momento, fue una situación beneficiosa para todos. Supe que aprovecharon las experiencias y abrieron una casa embrujada muy popular en Tokio. Rías respondió con orgullo, lo que provocó una risita juguetona de Akeno y una risita divertida de Kiba. Bien por ellos entonces, dijo Issei con una sonrisa. ¿Vamos a hacer una casa embrujada otra vez este año? ¿O tienes algo más en mente? Rías se inclinó hacia un lado y apoyó la barbilla en la mano. Su cabello carmesí le resbaló por el hombro mientras pensaba en voz alta. Lo estaba considerando, pero será aburrido reciclar el mismo contenido 2 años seguidos. ¿Qué tal un café de sirvientas? Sugirió Akeno, e Issei la señaló al instante con una amplia sonrisa. Ara, sabía que a alguien le entusiasmaría la idea. Eso también suena bien. Lo pensaré, dijo Rías, esbozando una pequeña sonrisa. Mientras la conversación continuaba, pasando a otros temas, la puerta del salón del club se abrió de nuevo. Inkbild fue la primera en unirse a ellos, saludando a todos con una cortés reverencia antes de dirigirse a su lugar habitual junto a la ventana.
Era evidente que se había acostumbrado a la tradición japonesa. Poco después, Asia, Irina y Xenobi entraron. El trío charlaba animadamente mientras se acomodaban. Gasper las siguió, agarrando su mochila con fuerza antes de entrar en la habitación con su habitual nerviosismo. Al menos ya no intentaba esconder su rostro tras una bolsa de papel y asimismo en su caja habitual. Konek y Ravel llegaron últimas, las dos directamente de clase. Issei escuchó que su rivalidad se había intensificado mucho últimamente, lo que también se reflejaba en sus actuaciones en clase, con ambas chicas constantemente intentando superarse. Parecía algo bueno, porque impulsaba a Koneko a ser más sociable con sus compañeras. Antes, apenas les dedicaba algunos gestos de cortesía, pero ahora había empezado a hablar más con ellas. Aceptarla tal como era, sin duda, le había hecho mucho bien. En cuestión de minutos, la sala volvió a sentirse llena y animada y cada miembro del club volvió naturalmente a su rutina habitual. Aún así, en medio de otra conversación sobre su tienda en el próximo festival escolar, el teléfono de Rías vibró en el escritorio junto a ella. Miró el nombre que aparecía en la pantalla antes de contestar. Sona. ¿Olvidaste decirme algo en la reunión de antes? Su tono era tranquilo al principio, pero su expresión cambió gradualmente a medida que la otra heredera hablaba. Frunció el ceño y apretó los labios mientras la sala seguía hablando antes de que Issei notara su expresión e indicara a los demás que centraran su atención en Rías. Ya veo. Estaremos listos. Cuando terminó la llamada, todas las miradas ya estaban puestas en ella. Tras el atardecer, Issei y el club de investigación oculta se teletransportaron a la fábrica abandonada al otro lado de la ciudad de Kyo, el mismo lugar donde habían cazado al demonio errante Visor hacía mucho tiempo. Al llegar a la zona, todos sintieron una pesadez inusual en el aire, una pesadez sofocante que les oprimía los sentidos. La fábrica en sí estaba en mal estado, con ventanas rotas, vigas de metal oxidadas y un ligero olor a aceite y descomposición flotando en el aire. Cualquiera con un sentido agudo podía detectar múltiples presencias en el interior, dispersas pero alertas. Gremory, vinieron rapidísimo. Un hombre con una túnica negra emergió de la oscuridad. A su alrededor, surgieron criaturas anormales, negras y con forma humana. No solo decenas. Una sola mirada a su alrededor bastó para que Issei supiera al instante que había fácilmente más de 100 de estos demonios y monstruos dentro de la fábrica, todos preparados y esperando. Remanentes de la antigua facción Mao, dijo Rías con frialdad mientras daba un paso al frente. Sin sus amos, parecen pollos sin cabeza. El demonio de negro rió, un sonido bajo y amenazante que resonó por toda la fábrica. Búrlate todo lo que quieras, hermana de ese falso Mao. Pero aquí tenemos la fuerza suficiente para destrozarte. La pregunta es, ¿te unirías a ellos, Inkville-sama, o te unirías a nosotros para que juntos podamos recuperar lo que te pertenece por derecho de estas inmundicias con las que te encuentras? Dicho esto, volvió la mirada hacia Inkville, quien al principio no dijo nada, apretando con fuerza el grimorio de Tetis antes de acercarse a Rías y hablar alto y claro para que toda la fábrica lo oyera. No tengo ningún interés en unirme a ustedes. ¡Qué lástima! Con un movimiento repentino, el demonio de túnica negra chasqueó los dedos. Las criaturas humanoides negras que lo rodeaban se lanzaron hacia adelante, con colmillos y garras apuntando al grupo. Rías e Inkville actuaron primero, extendiendo las manos hacia adelante mientras invocaban su poder demoníaco. El grimorio de Tetis que Inkville sostenía en sus manos brilló con una brillante luz azul mientras dos corrientes de agua se arremolinaban alrededor de su brazo extendido, impulsándose junto con la ola de poder de destrucción desatada por Rías. Las dos olas impactaron a las criaturas que avanzaban, aniquilando a varias y lanzando a las demás por el suelo de la fábrica. Varios demonios salieron disparados de la fábrica abandonada, saltando sobre los monstruos dispersos mientras se abalanzaban sobre el grupo. Issei los enfrentó de frente, apuñalando a los atacantes con sus dagas Kamish antes de que pudieran acercarse.
Kiba se movió justo a su lado, materializándose en su palma su espada demoníaca sagrada al detener un golpe lateral antes de contraatacar con un barrido limpio que desplomó a 2 demonios, que gritaron de dolor mientras la energía sagrada de su balance breaker se incrustaba en sus cuerpos. «Quítate de mi camino», rugió Zenobia mientras derribaba a Durandal, golpeando el suelo con tal fuerza que éste se quebró y varios demonios cercanos a ella salieron volando por la fábrica. Sin dudarlo un instante, la exorcista giró sobre sus talones y atacó a 2 atacantes más que habían intentado flanquearla por detrás antes de fijar la vista en un enorme monstruo humanoide. Cargó hacia adelante, saltó en el aire y abatió a Durandal contra la criatura con un devastador golpe desde arriba. La hoja le cortó el brazo y el pecho en un solo movimiento, partiendo al monstruo en 2 mientras emitía un rugido ensordecedor. «Detrás de ti, Zenobia», gritó Irina desde arriba, mientras sus alas la impulsaban sin esfuerzo mientras descendía en picado. Con un movimiento fluido, invocó 2 lanzas de luz pura y las lanzó hacia los demonios que intentaban acercarse sigilosamente a Zenobia por detrás. Las 2 lanzas atravesaron a los atacantes y los inmovilizaron contra la pared de la fábrica, derrumbándose bajo su energía sagrada. «Buena salvada», gritó Zenobia, girando a Durandal para atacar a la siguiente oleada de demonios que se acercaban. Issei avanzó junto a Kiba, abriéndose paso entre los atacantes restantes con movimientos rápidos y precisos. A su lado, Koneko se abrió paso entre los enemigos que se acercaban, golpeándolos con las palmas una sola vez, dejándolos desplomados en el suelo con la sangre brotando de sus bocas. «Akeno». Enseguida, Inkbil-chan, gritó Akeno, con los dedos crujiendo con arcos de relámpago sagrado al extender la mano hacia adelante, enviando una ráfaga de energía hacia el dragón de agua que Inkbild había invocado. El relámpago recorrió el agua, iluminando la fábrica con un resplandor cegador mientras las 2 fuerzas se fusionaban en la forma de un enorme dragón electrificado, que se enroscó y arremetió contra los monstruos humanoides que avanzaban. Cualquier criatura que se cruzara en su camino se electrocutaba al instante, mientras que la fuerza de su movimiento lanzaba a las demás al suelo. Polvo, escombros y energía crepitante llenaron el aire mientras el ataque combinado abría un camino despejado a través de la fábrica, dejando a sus enemigos muertos o incapacitados el tiempo justo para ver cómo los combatientes a corta distancia les arrebataban la vida. «Rías, conmigo», gritó Issei, corriendo hacia adelante mientras los monstruos restantes se dispersaban, dejando al líder de la túnica negra expuesto. El hombre se giró, entrecerrando los ojos al ver un par de espadas salir disparadas de debajo de su túnica. Las hojas chocaron contra las dagas de Issei, lanzando chispas por el impacto. Issei se giró y pateó el suelo, aprovechando el impulso para asestar una serie de golpes rápidos, cada uno de los cuales obligó al líder a bloquear y retroceder. Saltaban chispas con cada choque de sus espadas, y el sonido resonaba por toda la fábrica antes de que el líder enemigo soltara un rugido desesperado. Su poder demoníaco se encendió a su alrededor al blandir su primera espada. Issei alzó sus dagas justo a tiempo, bloqueando el golpe antes de entrecerrar los ojos al percibir la segunda espada, que venía del otro lado y apuntaba a sorprenderlo, pero Issei reaccionó al instante. Aumentar. Con el Boosted Gear materializándose en su brazo izquierdo, Issei agarró la espada y la destrozó apretando el puño, transformando la expresión del líder enemigo en una de horror. Antes de que pudiera reaccionar, Issei se abalanzó sobre él y le propinó un brutal cabezazo en la frente, rompiéndole la nariz y tirándolo hacia atrás. El hombre tropezó, soltando su otra espada y quedando completamente expuesto. Habilidad activada corte vital. Sin dudarlo, Issei se lanzó hacia adelante, su movimiento se volvió borroso al pasar zumbando junto al líder enemigo con la espada Kamish, más grande, brillando en la penumbra antes de cortarle limpiamente el cuello. El hombre dejó escapar un jadeo ahogado antes de desplomarse en el suelo, con su túnica negra ondeando a su alrededor mientras se empapaba lentamente de sangre. Issei retrocedió, bajando sus espadas mientras observaba la fábrica. Sus amigos estaban eliminando con eficacia los monstruos humanoides y enemigos restantes, con Rías, Akeno e Inkbild abriendo camino con sus poderes demoníacos combinados.
Poco a poco, el caos se disipó, volviendo a sumir la fábrica abandonada en el silencio, solo el estruendo ocasional de los escombros caídos y la respiración agitada de los luchadores rompiendo el silencio. Issei se limpió la sangre de sus espadas y miró a sus amigos. ¿Todos bien?, gritó, y su voz resonó levemente en el vasto espacio vacío. Sí. ¿Son todos?, preguntó Zenobia, apoyando a Durandal en su hombro mientras observaba la fábrica. Eso creo, confirmó Issei, observando cómo Asia y Gasper corrían hacia ellos desde la retaguardia. Issei simplemente sonrió tranquilizadoramente y saludó a la rubia con la mano cuando ella se acercó, indicando que estaba completamente bien y dejándola pasar con los demás. Yuto, ¿puedes salir e informar a Sona que hemos terminado?, preguntó Rías, mirando a su caballero, quien asintió en señal de comprensión antes de dirigirse rápidamente hacia la salida. Según el acuerdo entre Rías y Sona, la nobleza Citri montaría guardia fuera de la fábrica, no solo para asegurar que ningún enemigo pudiera escapar, sino también como plan B si el club de investigación oculta no lograba eliminarlos. No es que Sona dudara de sus habilidades, pero un plan B siempre era necesario por si acaso. ¿No invocaste tus sombras, Issei-kun?, preguntó Akeno mientras se acercaba a Issei, quien la miró y le guiñó un ojo a su novia. Bueno, pensé que lo tenían bastante bien controlado, respondió Issei con una sonrisa antes de mirar a Inkbild y preguntarle, ¿qué tal el grimorio, Inkbild? Es increíble, Issei, dijo Inkbild, con los ojos radiantes de emoción al contemplar el grimorio de Tetis en sus manos. Como descendiente del Leviatán original, su habilidad con la magia del agua ya era impresionante, pero el grimorio claramente había llevado sus habilidades mucho más allá de lo que Inkbild ya era capaz. Incluso Sona, quien provenía de una familia demoníaca especializada en magia del agua, había elogiado su poder con el grimorio tras verlos en acción durante el ataque terrorista en el inframundo. Está todo despejado, chicos. Rías habló después del regreso de Kiba. Ya podemos regresar. Noche divertida, comentó Issei con una sonrisa mientras se estiraba, haciendo crujir los hombros antes de guardar las armas para preguntar. Bien, ¿alguien se anima a comer algo antes de irnos a dormir? Cuenta conmigo, Issei-kun, respondió Irina alegremente, seguida de Zenobia y Asia. Se escucharon algunos asentimientos y murmullos de aprobación, antes de que el grupo regresara al exterior para despedirse de la nobleza Citri y usar el círculo mágico que habían preparado para teletransportarse a casa. Bienvenidos de nuevo, Issei-sanma, Ria-sanma, todos. Al teletransportarse de vuelta, al llegar a la sala de reuniones VIP del sexto piso de la residencia Youdou, Ravel los recibió, aparentemente sentada en el sofá todo el tiempo. Tras un breve saludo, se acercó a Issei y le entregó un sobresellado con el escudo de la facción de los héroes. Esto acaba de llegar para usted, Issei-sama. Es de la facción de los héroes, dijo, lo que hizo que Issei abriera los ojos ligeramente antes de aceptar el sobre de Ravel. Con un movimiento rápido pero veloz, lo abrió y sacó la carta, observando las palabras pulcramente escritas y leyéndolas rápidamente. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa antes de finalmente esbozar una amplia sonrisa de emoción. ¿Issei, sí?, preguntó Rías con curiosidad mientras Issei se giraba y le mostraba la carta. Mi solicitud de empleo fue aceptada, anunció, con una emoción que irradiaba, y las sonrisas se extendieron por los rostros de todos los presentes. Si quiere que vaya mañana a la sede de Hero Faction en Tokio para una prueba. Maestro Sid. Maestro Sid. Sid levantó la vista del papeleo que estaba firmando y vio a Isla entrando corriendo a su oficina, sin aliento. ¿Qué pasa, Isla?, preguntó. Señor, el asalto a la puerta de rango S en la isla de Jeju en Corea ha fracasado. Ella jadeó, luchando por recuperar el aliento. Sid se levantó de golpe de su asiento, con los ojos muy abiertos, mientras la tensión en su expresión dejaba claro que ya sabía lo que su asistente personal estaba a punto de informarle. La puerta, se ha roto. Nombre. Issei Yudou raza. Diablo reencarnado / dragón clase. Nivel 50 juramentado de dragón / nivel 39 monarca de las sombras caballos de fuerza.
25.821 MP atributo actual. Dracónico / demoníaco. 8450 calibre del enlace. 120 título. Campeón de los dragones fuerza. 277, vitalidad. 221, inteligencia. 244, destreza. 226, percepción. 206, carisma. 196, habilidades de clase únicas. Imbuir fuego, LV3, extracción de sombras, LV1, almacenamiento de sombras, LV1, karma, LV1, intercambio de sombras, LV1. Habilidades activas. Duplicar, LV4, transferir, LV4, penetrar, LV4, correr, nivel máximo, corte vital, LV1, saltar, nivel máximo habilidad de equipo, observar, LV2, manos del gobernante, LV1, cambio de fénix, LV2. Hechizos activos. Bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo, explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua, escudo de tierra, LV1. Pactos actuales. Hydraig Goch, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Intbuild Leviathan, agua, pacto LV4 sombras actuales. 350/520, Lobos 29. Panteras 18. Soldados de las sombras 118. Elementales de las sombras 27. Magos 34. Elfos de las sombras 42. Ángeles caídos 13. Orcos 69, sombras de élite. Asterius, caballero, Vulcan, caballero, Tempest, caballero, Licaón, caballero de élite, Torah, caballero de élite, Blade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Catea, caballero de élite, Aegis, caballero de élite. Objetos. Equipo potenciado, LV5, espada de Razan, Max, casco de General Magitech, Max, 1. Conjunto de armadura demonio de alto rango LV1, conjunto de joyas obsidiana LV1, despertar de Kamish, LV. Llave del castillo del demonio, Ascalón R1, LV40, orbe de avaricia, hilo de Ariadna. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3. Oro. 15.251.720, G, Ultimate. Equilibrio rompedor de dragón galés. Equipo mejorado, malla de escamas carmesí, NBL. 2. Afectado por el pacto, vínculo de almas, NBL1. Remate. Furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas, martillo y yunque, enlace de almas, asalto dracónico, enlace de almas, sigilos. Sigilo del comandante de las sombras, Igios, sigilo del oso de hielo de las sombras, tanque. Fin del capítulo 38. Capítulo 39. Ser un héroe ahora, si me disculpan, tengo algunos asuntos importantes que atender, dijo un hombre imponente pero apuesto, con un corte de pelo liso como el de un oficial militar estadounidense. Se levantó de su asiento frente a Issei y Ravel, instando a ambos a hacer lo mismo. Su rostro estaba surcado de cicatrices de cuchillo, y su atuendo consistía en una chaqueta táctica negra ajustada sobre una camisa carmesí, vaqueros de combate oscuros metidos dentro de botas pesadas y un cinturón con una hebilla de acero grabada con la imagen de un jabalí cargando. Ven a visitarme al Olimpo cuando quieras, dijo el hombre con otra sonrisa, extendiendo la mano hacia Issei. Y gracias por permitirme esta reunión. Espero que me tengas en cuenta cuando llegue el momento de elegir un patrón. Como dios de la guerra, debes saber que puedo ofrecerle mucho a un guerrero excepcional como tú, Issei Yudou.
Nunca más tendrás que preocuparte por perder una batalla, teniéndome como tu patrón. Issei le estrechó la mano con firmeza, devolviendo el gesto amistoso con una sonrisa. Por supuesto, señor Ares. Bien. Eso era todo lo que quería oír. Ares asintió brevemente y chasqueó los dedos. Una luz cegadora lo envolvió, obligando a Issei y Ravel a levantar las manos para protegerse los ojos. Para cuando el resplandor se desvaneció, el dios griego de la guerra había desaparecido, dejando solo la tenue aura de su poder divino en el aire mientras se teletransportaba. ¿Están todos? Preguntó Issei mientras se dejaba caer de nuevo en el sofá, mirando a Ravel mientras ella sacaba una pequeña libreta de su bolsillo y la abría para revisar la lista que había hecho. Desde que Issei recibió la carta de Sid ayer sobre su prueba para convertirse en héroe oficial, su buzón se había inundado de solicitudes de reunión de dioses que deseaban convertirse en su patrón. Decir que estaban ansiosos por conocerlo sería quedarse corto, y solo esta mañana, sin contar a Ares, Issei había conocido a 2 docenas de dioses diferentes de varios panteones del mundo, todos ansiosos por conocerlo y dar su palabra antes de que asistiera a la prueba esa misma tarde. Tener un dios patrón no era estrictamente obligatorio para un héroe, pero la mayoría lo tenía de todos modos, ya que los beneficios eran demasiado grandes como para que ambos bandos los ignoraran. Normalmente, los héroes nuevos y prometedores, especialmente aquellos que optaban por este camino como profesión en lugar de heredarlo naturalmente al ser descendientes de héroes renombrados del pasado como él, tenían que pasar por un largo proceso para hacerse notar, pero su reputación en el mundo sobrenatural y sus recientes logros ya le habían dado a Issei mucha más atención que incluso a algunos de los héroes más veteranos, lo cual, en sí mismo, era un eufemismo considerable. Estaba muy agradecido de tener a Ravel para ayudarle con el asunto. De lo contrario, habría sido un completo caos, con dioses apareciendo en su puerta a diestro y siniestro exigiendo verlo. Ravel había organizado personalmente el horario y el orden de las reuniones con los dioses que querían verlo, incluso descartando a los que consideraba indignos de su tiempo y asegurándose de que todas las opciones que quedaban sobre la mesa valieran la pena y le beneficiaran al máximo al llegar el momento de tomar una decisión final. Issei aún no tenía ni idea de a quién elegiría como su dios patrón, pero ya había decidido que prefería a alguien en quien pudiera confiar que a un completo desconocido. En ese sentido, ya tenía un par de opciones en mente y por ahora respondió Ravel, tachando algunos nombres de su cuaderno con un bolígrafo antes de mirarlo. ¿Quiere que cambie los de esta noche a mañana, Issei-sama? Así tendrá la noche para descansar después de la prueba. Sí, hazlo, dijo Issei asintiendo, haciendo que Ravel asintiera con la cabeza antes de recostarse en el sofá, pero en serio, realmente tengo que conocerlos a todos. ¿Lees mitología griega, verdad, Issei-sama? Preguntó Ravel mientras cerraba su cuaderno con suavidad. Tras el asentimiento de Issei, continuó. Entonces sabrás que muchos dioses tienen mezquindades y son conocidos por guardar rencor, no solo los del panteón griego. Los que rechacé por ti no tenían importancia, pero los que has estado viendo toda la mañana no solo son de las mejores opciones, sino que también son demasiado poderosos y se ofenden fácilmente como para que los descartemos por completo. Incluso si no los eliges, brindarles a estos dioses la cortesía de un encuentro amistoso evitará que se ofendan. Cierto. Issei soltó una risita antes de decirle a Ravel. ¿De verdad lo pensaste bien, eh? Por supuesto, Issei-sama. Como su representante, es mi deber asegurarme de que cada opción y oportunidad que se le presente sea la mejor posible, respondió Ravel con orgullo, inflando el pecho con una mano en el centro. Puede dejarme el resto a mí y concentrarse en su prueba. Me parece bien. Gracias, Ravel, dijo Issei con una sonrisa mientras se levantaba de su asiento, estirando los brazos por encima de la cabeza hasta que escuchó y sintió un crujido en las articulaciones. Con un suspiro de satisfacción, Issei volvió a mirar a Ravel y, tras señalar con el pulgar por encima del hombro, le preguntó. Voy a comprar algo para picar. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto, Issei-sama, sonrió Ravel antes de seguirlo fuera de la habitación. Más tarde ese mismo día, tras almorzar con todos en casa, Issei se dirigió directamente a la sede de la facción de héroes en Tokio.
Al salir de la sala de teletransportación, observó los pasillos que le eran familiares y se preguntó si debería intentar encontrar primero a Sid, ya que él era quien había organizado toda la prueba. Al notar el extraño silencio en el edificio, Issei se dirigió a la recepción, donde la mujer sentada tras el mostrador apenas apartó la vista de la pantalla de su teléfono para observarlo mientras se acercaba. Disculpe, estoy aquí para la prueba, dijo Issei, apoyándose en el mostrador. También quería saber si podría conocer al maestro Sid. El vestuario masculino está al final del pasillo, gira a la izquierda. Lo interrumpió con suavidad, señalándole el camino sin siquiera mirarlo. Debes ponerte el equipo de combate antes de que empiece la evaluación. El instructor Fukuda te recibirá a ti y a los demás candidatos en breve. Bien. Gracias, respondió Issei, levantándose del mostrador y dirigiéndose hacia donde ella le había indicado, sin percibir la breve mirada de reconocimiento que la recepcionista le dirigió al alejarse. Al llegar a la puerta al final del pasillo, Issei la empujó y entró. La encontró bastante llena de candidatos de pie y deambulando en diversas etapas de preparación. Issei supo con solo una mirada que varios de estos hombres eran guerreros experimentados, veteranos que dominaban el campo de batalla. Mientras se adentraba en una taquilla vacía, algunos lo miraron. Issei decidió ignorarlos, encogiéndose de hombros mientras dejaba su mochila y abría la taquilla para encontrar ropa deportiva. La vestimenta era bastante sencilla. Una camisa negra y pantalones de tela flexible y resistente, claramente diseñados para entrenamiento-combate. Ah, veo que las princesas finalmente han llegado. Una voz aguda y autoritaria interrumpió los murmullos justo cuando Issei terminaba de cambiarse. Al girar la cabeza hacia la puerta al fondo de la habitación, vio a un hombre de mediana edad, de hombros anchos, vestido con su propio uniforme de combate, con el rostro lleno de cicatrices y una expresión severa que armonizaba con el tono cortante de su voz mientras gritaba con fuerza al resto de la habitación. Basta de perder el tiempo. Al campo, ahora. Al instante, los candidatos se apresuraron a cerrar sus casilleros y salir de la sala. El fuerte ruido de las botas llenó el aire mientras corrían uno tras otro. Issei cerró su casillero con un suave sonido metálico antes de salir, uniéndose a los demás mientras marchaban por el pasillo hacia la luz del sol. El instructor los seguía de cerca, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras los observaba formarse rápidamente con una mirada de halcón. Issei se apresuró a ocupar un espacio vacío cerca del frente, ganándose varias miradas de reojo de los que estaban cerca. Escuchen, tonto. Comenzó Fukuda en cuanto el último candidato tomó su lugar, su voz resonando como un trueno por el campo. Esto no es un calentamiento de patio, y no estoy aquí para sostener sus delicadas manitas. Están ante mí porque creen tener lo necesario para llamarse héroes. Y yo, que Dios me ayude, tengo la mala suerte de tener la tarea de separar a los soñadores delirantes de los que podrían vivir lo suficiente para ganarse ese título. Dicho esto, empezó a caminar delante de ellos, con las botas crujiendo contra la tierra compacta a cada paso. Recuerden esto. Solo aquellos lo suficientemente fuertes como para soportar todo lo que les hice pasar se acercarán un solo paso a ser llamados héroes. Los demás, considérense como meros restos del campo de entrenamiento. ¿Me expuse bien? Sí, señor. ¿Qué fue eso? Preguntó Fukuda frunciendo el ceño. Sí, señor. Gritó el grupo de nuevo, e Issei se unió a ellos, esta vez más fuerte, y sus voces resonaron por todo el campo. Eso es lo que me gusta oír. Bienvenido a mi mundo. Vaya, eso sí que es exagerado. Issei rió disimuladamente ante la broma que Drake inventó, intentando reprimirla mientras el severo instructor pasaba junto a él. Desafortunadamente, tal acción no pasó desapercibida para el hombre mayor, quien inmediatamente giró sobre sus talones y se abalanzó de nuevo frente a Issei, inclinándose tanto que Issei pudo sentir el calor de su aliento. «Te hago gracia, candidato», gritó, y su voz hizo temblar el aire a su alrededor. «Por supuesto que no, señor». «¿Cómo te llamas?» «Señor, mi nombre es y me importa una mierda», rugió Fukuda, interrumpiéndolo antes de que pudiera terminar, sobresaltando a algunos de los candidatos cercanos, que se pusieron rígidos.
Issei, mientras tanto, permaneció tranquilo y sereno, con la postura erguida y la mirada firme, sin revelar nada. En respuesta, Fukuda señaló a Issei con el dedo y continuó. Tú. Al frente. Serás el primero en demostrar si perteneces a este campo o no. Contra mí. Issei parpadeó, sorprendido por un momento, asintió y corrió hacia el campo abierto mientras el resto de los candidatos se retiraban para darles a él y a Fukuda más espacio mientras él se acercaba para pararse frente a Issei. Después de eso, Fukuda volvió a alzar la voz, haciéndola llegar a los demás candidatos. Escuchen todos. Presten atención. Así es como un héroe se gana su lugar. La vacilación, la debilidad o la rebeldía los eliminarán en un abrir y cerrar de ojos. Luego se volvió hacia Issei, entrecerrando los ojos. Quiero que me ataques, candidato. Muéstrame lo que tienes. Hubo un breve segundo de silencio antes de que Issei se lanzara hacia Fukuda con una velocidad sorprendente, asestando un gancho de izquierda directo a su rostro. El hombre era instructor de la facción de héroes, lo que significaba que debía ser increíblemente fuerte y hábil. Issei sabía que debía darlo todo o, de lo contrario, Fukuda lo dejaría en ridículo delante de todos antes de que pudiera siquiera comenzar su carrera como héroe. Pero entonces, cuando su puñetazo se acercaba a su rostro, Issei notó que Fukuda no se movió ni un músculo para reaccionar. Quizás su ataque no fue lo suficientemente impresionante como para justificar una respuesta, pero la mirada en sus ojos le decía lo contrario, así que retiró el puño en el último instante, deteniéndose a solo unos centímetros de la mejilla izquierda de Fukuda. Aún así, la fuerza del golpe fue suficiente para alborotarle varios mechones de cabello, lo que hizo que Fukuda finalmente apartara la mirada de Issei hacia su puño, que flotaba cerca de su rostro, y su rostro perdió parte de su color como si estuviera mirando a la mismísima muerte. Aún no te he dicho que empieces, dijo, recuperando la compostura rápidamente y soltando una risita nerviosa. Velocidad impresionante, pero la velocidad por sí sola no te convertirá en un héroe. Necesitas control, además de la capacidad de leer a tu oponente. ¿Entiendes? Issei se quedó paralizado por una fracción de segundo, parpadeando al instructor antes de asentir con torpeza. Por supuesto, señor. Antes de que pudiera retirar la mano, Fukuda giró y lo agarró del brazo, intentando voltearlo con una proyección de judo. La mayoría de los candidatos que observaban esperaban que Issei estuviera boca arriba, pero apenas se movió. Fukuda era increíblemente fuerte, pero su fuerza no era algo que Issei no pudiera controlar. Incluso mientras Fukuda se lanzaba a sus pies e intentaba lanzarlo varias veces más, Issei simplemente se quedó allí, ligeramente encorvado con los pies firmemente plantados en el suelo, mirando a Fukuda con expresión ligeramente confundida, como si esperara que el hombre mayor continuara su movimiento con algo más impresionante. Impresionante, de verdad lograste mantenerte firme, dijo Fukuda de repente mientras soltaba a Issei para que se alejara. Para su sorpresa, y algo de diversión, el hombre parecía estar sin aliento mientras se acercaba a él e hizo un gesto para ponerse de pie mientras miraba al resto de los candidatos. ¿Ven esto? Si se quedan así, mantendrán el equilibrio y será mucho más difícil que incluso un oponente mucho más fuerte los derribe. El equilibrio y la estabilidad son tan importantes como la fuerza. Dicho esto, se volvió hacia Issei y le habló. Veo que, aunque eres joven, has recibido un buen entrenamiento. Tienes una velocidad asombrosa, una técnica excelente y una fuerza impresionante que las respalda. Por supuesto que me sorprendería si no lo fuera. Antes de que Fukuda pudiera continuar, o Issei pudiera responder al instructor, una voz familiar rompió el silencio del campo. Todos se giraron instintivamente hacia la fuente, con los ojos abiertos de par en par, con una mezcla de sorpresa y emoción, incluso los del propio Issei, al ver acercarse a Goto Ryuji. Caminaban junto a él Amami Yamire y Tawata Kanae, ambos vestidos con sus uniformes con el escudo del gremio de héroes de la espada desenvainada, que Issei les había visto usar en el Tratado Quo, con las armas a los costados, señal de que estaban de servicio. Hola, Issei-senpai. Mirei lo saludó con una sonrisa radiante mientras le hacía un gesto con la mano. Su actitud amistosa contrastaba marcadamente con el aura más seria y disciplinada que irradiaba Kanae a su lado.
Mirei. Gritó Issei, y luego desvió la mirada hacia el hombre que caminaba a su lado e inclinó la cabeza. Goto-san, ¿y qué tal, Issei? Dijo Goto, ofreciéndole una sonrisa amable mientras levantaba la cabeza y le estrechaba la mano. Supongo que estoy aquí para la prueba. Sid me dijo que ayer aceptó tu solicitud. Sí, señor, respondió Issei, mientras una oleada de asombro y murmullos se extendía entre los candidatos reunidos. Goto-san, pensé que ya te ibas a Corea, dijo Fukuda, haciendo que Goto lo mirara. Estaba de camino, pero decidí pasar a buscar a este joven cuando supe que estaba aquí, dijo Goto mientras miraba a Issei y le ponía una mano en el hombro. Después de todo, ¿quién no querría al mismísimo Sekiryutei y su ayuda en una misión como esta? ¿Te importaría que viniera conmigo? Sus palabras fueron ligeras, pero resonaron como un trueno en el campo. Al instante, estallaron murmullos entre los candidatos, quienes claramente no reconocieron a Issei al principio, algo que también podría decirse de Fukuda. ¿Este niño es Issei Yudou?, preguntó el hombre en estado de shock, recorriendo con la mirada a Issei mientras soltaba una risita y se rascaba la nuca en respuesta. El único e inigualable. Goto rió, mientras Mirei reía disimuladamente a su lado. Ahora, si nos disculpan. Realmente tenemos muy poco tiempo que perder. Ven con nosotros, Issei-senpai. Mirei le habló, y Issei asintió antes de partir con los 3 héroes de rango S. En cuanto regresaron al edificio principal, Mirei se giró y le preguntó con una sonrisa juguetona. ¿Te divertiste con Fukuda-sensei, senpai? Es algo, supongo, respondió Issei con una risita, lo que hizo que Goto lo mirara e hiciera lo mismo. No le hagas caso. Fukuda-san es un buen hombre, y aún mejor amigo para tomar una copa. Es un poco ya anticuado. Tampoco ve mucho las noticias ni usa muchos dispositivos electrónicos, así que no lo culpes por saber tu nombre, pero no tu aspecto, dijo Goto, haciendo que Issei sudara. La mayoría de los instructores te habrían dejado pasar la prueba sabiendo quién eras, pero por desgracia, es el único que queda aquí hoy, ya que la mayoría ya se había ido a Corea. ¿Pasó algo?, preguntó Issei con confusión e interés. ¿No viste las noticias, Issei-senpai?, preguntó Mirei, lo que provocó que Issei riera tímidamente en respuesta. Bueno, he estado ocupado, toda la mañana. En fin, una puerta de rango S estalló en la isla de Jeju, Corea, señaló Goto, lo que hizo que Issei lo mirara sorprendido. Era una puerta hormiga, así que no hay forma de saber cuántos de esos monstruos han infestado toda la isla. Se dice, senpai, que la jefa de la mazmorra, una reina hormiga, también está poniendo huevos que eclosionan rápidamente. Mirei asintió. Los héroes coreanos habían contenido la ruptura por ahora, pero tuvieron que evacuar toda la isla y bloquearla, ya que las hormigas se han extendido por toda la isla y han estado intentando llegar a tierra firme. Kanae finalmente habló, con tono tranquilo pero serio. Debido a la ubicación geográfica de Jeju, se ha decidido que los héroes de Japón y China trabajarán con los héroes de Corea para lidiar con la situación. Si las hormigas traspasan el perímetro, toda la costa del este asiático podría estar en peligro. Incluso una sola que se colara sería problemática, ya que cada hormiga tiene una fuerza de clase B a A. Eso es una locura, comentó Issei. Los coreanos y chinos enviarán a sus mejores hombres, así que haremos lo mismo. Sid y los demás líderes están discutiendo el plan de ataque ahora mismo, pero se supone que nos reuniremos con los héroes coreanos en unos 15 minutos, informó Goto tras consultar su reloj. Normalmente, en misiones internacionales, tomaremos un vuelo a nuestro destino, pero, ¿puedes llevarnos allí usando magia de teletransportación? ¿Conoces el hechizo, Issei? Puedo darte las coordenadas. Por supuesto, Goto-san. Issei asintió, extendiendo la mano para lanzar el hechizo tras tomar nota de la coordenada que Kanae le había anotado. Al materializarse el círculo mágico familiar con el escudo de la casa demonio Gremori, miró a Gojo y preguntó con esperanza. Entonces, espero que esa no sea la única razón por la que me apartaron de la prueba. Mirei rió, mirándolo juguetonamente. ¿De verdad crees que te sacaríamos a rastras solo para jugar a los taxis, senpai? Claro que no, respondió Goto riendo.
Esta es la primera crisis internacional de portales que tenemos aquí en el mundo humano. Nunca antes había ocurrido una fuga de mazmorra de esta magnitud, así que prefiero confiar mi apoyo a quienes conozco. Aunque nadie más te reconozca como un héroe todavía, podemos fácilmente hacer creer que te contraté para que nos ayudaras a los héroes del gremio de la espada desenvainada con tu trabajo demonio. He oído que tus líderes también han enviado sus fuerzas para apoyarnos. Por supuesto, la verdadera pregunta es si estás preparado. No te obligaré, Issei, pero eres fuerte, con las habilidades necesarias para afrontar estos problemas. Por lo que he leído en el informe del incidente de la Puerta Roja del Bosque Nevado, también eres confiable. Goto continuó, con palabras cada vez más serias mientras Issei lo escuchaba y lo miraba con admiración. Será una misión increíblemente peligrosa. Sabes mejor que nadie que estos monstruos de otro mundo no deben tomarse a la ligera. Muchos héroes han perdido la vida intentando evacuar a los civiles de Jeju, y las bajas solo aumentarán cuanto más se prolongue esto. Necesitaremos toda la ayuda posible, y prefiero ver a Mirei y Kanae, así como a todos mis compañeros héroes, regresar sanos y salvos a casa con sus familias al final del día. Entonces, Goto-san, tengo más razones para estar allí, respondió Issei con firmeza, asintiendo con la cabeza hacia el veterano héroe. Por lo que he oído, Fukuda te dio su charla sobre las cualidades necesarias para ser un héroe, ¿verdad? Preguntó Goto, sonriendo mientras Issei asentía en señal de confirmación. Pero no te ha dicho cuál es la cualidad más importante de un héroe, es la determinación, Issei. La determinación de hacer lo correcto, de proteger a los inocentes y de plantar cara al mal. Entiendo, Goto-san. Issei asintió con firmeza, dejando que el peso de esas palabras se asentara en su mente. Al poco tiempo, el círculo mágico frente a ellos brilló con una brillante luz carmesí, indicando la activación del hechizo de teletransportación. En un abrir y cerrar de ojos, los cuatro desaparecieron del cuartel general de los héroes japoneses, reapareciendo en un abrir y cerrar de ojos dentro de una instalación fortificada rebosante de actividad. Al mirar a su alrededor, Issei pudo ver numerosos rostros que solo había visto en las noticias, reconociendo a varios miembros del gremio de héroes de la espada desenvainada, desde Akira Shimizu, Atsushi Kumamoto, Ipei Izawa hasta Kenzo Tanaka y Mari Ishida, dado que su gremio de héroes era el más grande de Japón, con muchos miembros de rango S, eran conocidos por ser enviados a misiones internacionales como esta por Sid y la rama japonesa de la facción de héroes. Al otro lado de la sala, de pie, estaban los héroes de la rama coreana. Issei podía ver al líder del gremio de cazadores, Choi Honin, apodado el soldado definitivo por su inmensamente poderosa magia de fuego, junto a Baekje Ono, el maestro del gremio del tigre blanco. También estaba Sun Iwan, el bombero convertido en héroe de rango S, quien le infundió a Issei una extraña familiaridad, aunque esta desapareció rápidamente cuando Issei centró su atención en el hombre que estaba a su lado, Min Byung-gu, el sanador que luchó con Sir Sechs y lo curó durante la crisis de la llama negra de Enyo en el inframundo. Por supuesto, al tomar en consideración a los héroes coreanos de rango S, nadie podría olvidar a In-san. Gritó Issei, reconociendo a la espadachina rubia que los había ayudado durante el enfrentamiento con Excalibur contra Cocabiel y sus ángeles caídos, junto a su maestro del gremio de cazadores. Al oír su nombre, Cha-in se giró, su expresión se suavizó ligeramente al posar la mirada en Issei. Oh, Issei Yudou, ha pasado mucho tiempo. Mientras Ain caminaba hacia él Issei hacía lo mismo para estrecharle la mano, su saludo atrajo miradas curiosas de ambos grupos de héroes. Algunos héroes coreanos parecieron reconocer a Issei también, pues escuchó su nombre y su título de Sekiryutei mencionados varias veces mientras hablaban. ¿De verdad que sí? ¿Cómo has estado, Ain-san? Preguntó Issei tras retirar su mano. He estado bien, gracias. La espadachina rubia sonrió suavemente. Para ser sincera, no esperaba verte aquí. Sigo en contacto con Irina, y me comentó que has estado aspirando a una carrera como héroe. Issei se frotó la nuca con timidez. Sí, algo así. Aún me falta aprobar la prueba, pero Goto-san me dijo que podía acompañarlo para ayudarlos. Por favor, presten atención, todos.
Antes de que Aim pudiera responderle a Issei, una voz familiar resonó por las instalaciones, atrayendo la atención de todos los presentes. Issei y los demás héroes voltearon a ver a Sid, Go-Gunee y su asistente Wo-Jin-chul dirigiéndose hacia la reunión. Sin embargo, junto a ellos caminaba alguien que inmediatamente llamó la atención. Un joven musculoso y de una belleza impresionante, con una larga cabellera negra recogida en una cola de caballo y varios mechones sueltos alrededor de su rostro. Vestía un traje formal, una camisa roja bajo una chaqueta negra y corbata, una combinación que le otorgaba una presencia refinada pero intimidante. Aunque su atuendo parecía lo suficientemente informal para una reunión de negocios, el aura que irradiaba era todo lo contrario. Era inmensa, incluso sofocante, una presencia tan abrumadora que Issei se tensó instintivamente. Comparado con él, el poder de todos los demás héroes en la sala, incluso algunos combinados, parecía insignificante. ¿Es ese? Issei jadeó con asombro, reconociendo al hombre inmediatamente. Liu Zigan. El héroe más fuerte de China y uno de los 5 héroes de nivel nacional, confirmó Goto al acercarse a Issei. Así que China sí que decidió enviar a su mejor arma para esta misión. ¿Puedes repetirlo, Goto-sensei? Mireya sintió mientras aparecía junto a su maestro y se paraba junto a Issei. Primero, quiero agradecerles a todos por haber venido hoy para responder a la crisis que enfrentamos en la isla de Jeju. Gunee habló con tono serio. Como ya les informaron, anoche se produjo una ruptura de mazmorra cuando una puerta de rango S en Jeju se derrumbó por completo. Los monstruos que salieron eran hormigas, cada una con una fuerza y amenaza de al menos clase A. En las siguientes 2 horas y media, invadieron toda la isla, alimentándose de los civiles y la fauna a su paso. Afortunadamente, hemos evacuado con éxito a los supervivientes de la isla, y los acorazados de China y Corea han asegurado un perímetro alrededor de Jeju para impedir que las hormigas lleguen a tierra firme. Sin embargo, la reina hormiga se ha asentado en una cueva en el centro de la isla y está creando más hormigas soldado. Mientras exista, la amenaza seguirá creciendo. Nuestro objetivo es claro, dijo Sid con voz clara. Necesitamos exterminar a todas las hormigas de Jeju y eliminar a la reina hormiga para evitar que vuelva a reproducirse. Ella será nuestro objetivo principal, y no creo que sea necesario explicar lo importante que es para nosotros tener éxito, no solo para Corea, sino para la seguridad de todo el este de Asia. Gunee asintió con firmeza. La estrategia y las tareas se concretarán en breve. Por ahora, les pido que se preparen. La batalla que nos espera no será fácil, pero con todos aquí reunidos, creo que podremos recuperar el control de Jeju. La sala resonó con un silencioso consenso mientras los héroes discutían entre sí. Issei simplemente se quedó allí, escuchando atentamente a los héroes a su alrededor, recordando con todo el corazón cada tarea que le encomendaban. No necesitaba decir nada. Simplemente estar allí entre aquellos a quienes idolatraba, sabiendo que pronto lucharía codo con ellos, le bastaba. Nombre. Issei Yudou raza. Diablo reencarnado / dragón clase. Nivel 50 juramentado de dragón / nivel 39 monarca de las sombras caballos de fuerza. 25, 821, MP atributo actual. Dracónico / demoníaco. 8450, calibre del enlace. 120, título. Campeón de los dragones fuerza. 277, 28, vitalidad. 221, 22, inteligencia. 244, 24, destreza. 226, 23, percepción. 206, 21, carisma. 196, 20, habilidades de clase únicas. Imbuir fuego, LV3, extracción de sombras, LV1, almacenamiento de sombras, LV1, karma, LV1, intercambio de sombras, LV1. Habilidades activas.
duplicar, LV4, transferir, LV4, penetrar, LV4, correr, nivel máximo, corte vital, LV1, saltar, nivel máximo habilidad de equipo, observar, LV2, manos del gobernante, LV1, cambio de Fénix, LV2. Hechizos activos. Bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo, explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua, escudo de tierra, LV1. Pactos actuales. Hydraig Goch, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Inkbuild Leviathan, agua, pacto LV4 sombras actuales. 350/520, Lobos 29. Panteras 18. Soldados de las sombras 118. Elementales de las sombras 27. Magos 34. Elfos de las sombras 42. Ángeles caídos 13. Orcos 69, sombras de élite. Asterius, caballero, Vulcan, caballero, Tempest, caballero, Licaón, caballero de élite, Torah, caballero de élite, Blade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Catea, caballero de élite, Aegis, caballero de élite. Objetos. Equipo potenciado, LV5, espada de Razan, Max, casco de General Magitek, Max, 1. Conjunto de armadura demonio de alto rango LV1, conjunto de joyas obsidiana LV1, despertar de Kamish, LV. Llave del castillo del demonio, Ascalón R1, LV40, orbe de avaricia, hilo de Ariadna. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3. Oro. 15.251.720, G, Ultimate. Equilibrio rompedor de dragón galés. Equipo mejorado, malla de escamas carmesí, NBL. 2. Afectado por el pacto, vínculo de almas, NBL1. Remate. Furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas, martillo y yunque, enlace de almas, asalto dracónico, enlace de almas, sigilos. Sigilo del comandante de las sombras, Igirs, sigilo del oso de hielo de las sombras, tanque. Fin del capítulo 39.